Bien, pues ya sabemos establecer las medidas de frecuencia de enfermedad, razón, proporción y tasa, que me permitirán calcular prevalencia, incidencia y tasa de incidencia. Ahora lo que me importa saber no es cuál es el riesgo mío de tener cáncer, yo que fumo, sino cuál es el riesgo, cuánto más riesgo tengo yo que fumo de cáncer que uno que no fumo. Es decir, ya no me importa mi riesgo aislado, sino mi riesgo comparado al de una persona que no tiene el factor de riesgo. Esto es lo que te miden las medidas de asociación. Hay 3 medidas de asociación. La más importante de todas ellas es el riesgo relativo. Otras medidas de asociación son la odds ratio y, en tercer lugar, por poco preguntada en el examen, es la razón de prevalencias. El riesgo relativo es la medida de asociación de los diseños prospectivos. Diseños prospectivos son esencialmente el ensayo clínico y el estudio de cohortes. ¿Por qué? Bien, es la medida de asociación de estos estudios porque son los estudios en los que voy a poder calcular incidencias. Hay que recordar que la fórmula del riesgo relativo es incidencia en expuestos dividido de incidencia en no expuestos. Tiene, por tanto, el riesgo relativo 3 posibilidades. Primero, el riesgo relativo puede ir de 0 a 1. Segundo, el riesgo relativo puede ser 1. Tercero, el riesgo relativo puede ir de 1 a infinito. El rango, por tanto, del riesgo relativo, es decir, los valores diferentes posibles que puede tomar el riesgo relativo, son de 0 a infinito. Fijémonos en que el riesgo relativo es muy asimétrico, ya que va de 0 a infinito y solo de 0 a 1 es protector, mientras que de 1 a infinito es factor de riesgo. Como hemos comentado, la fórmula del riesgo relativo es incidencia en expuestos dividido de incidencia en no expuestos. ¿Qué quiere decir, por tanto, un RR menor de 1? Quiere decir que la incidencia en expuestos es menor que la incidencia en no expuestos. Por tanto, el factor analizado es un factor protector. ¿Y qué quiere decir un RR mayor de 1? Pues quiere decir que el factor analizado es un factor de riesgo, porque la incidencia en expuestos es mayor que la incidencia en no expuestos. Y la situación intermedia, RR igual a 1, quiere decir que el riesgo de enfermar es el mismo en el grupo expuesto al factor de riesgo que en el grupo no expuesto al factor de riesgo. Dicho de otra forma, da igual fumar o no fumar para tener cáncer de mama, por ejemplo. La siguiente medida de asociación en importancia es la odds ratio. La odds ratio es la medida de asociación de los diseños retrospectivos, en esencia, en casos y controles. Es o tiene un significado absolutamente superponible al del riesgo relativo, oscilando de 0 a infinito, siendo menor de 0 protector, siendo mayor que 1 de riesgo. Cualquiera de estas medidas de asociación, sobre todo por importancia de cara al examen, el riesgo relativo, muchas veces se representa como un valor seguido de un intervalo. Por ejemplo, yo puedo ver que el riesgo relativo entre tabaco y cáncer es 2, intervalo de 1,4 a 5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un RR de 2 significa que en mi muestra el riesgo de cáncer es el doble a fumadores que no fumadores. Sin embargo, si me puede meterse un intervalo de confianza, por ejemplo, decíamos de 1 y pico a 5, quiere decir que en la población el verdadero riesgo relativo puede ser cualquier valor, no 2, sino cualquier valor entre 1,5 y 5. ¿Estaremos seguros de que ese es el verdadero riesgo relativo de la población? Seguros no. Tendremos una confianza del 95% de que ese va a ser el verdadero riesgo relativo de la población.
Vamos a pensar en qué pasaría si me dicen que el riesgo relativo entre tabaco y cáncer es 2 y el intervalo de confianza es 0,5, 5. Esto quiere decir que en mi muestra el riesgo relativo es 2. Es decir, que en mi muestra la gente que fuma tiene 2 veces más riesgo de cáncer que la que no fuma. ¿Y qué quiere decir esto en la población? Quiere decir que el verdadero riesgo relativo poblacional está con una probabilidad del 95% entre 0,5 y 5. Es decir, que no sé si en la población el factor analizado se comporta como protector, ya que el RR puede ir de 0,5 a 1, o se comporta como de riesgo, porque el RR iría de 1 a 5. Cuando esto ocurre, afirmamos que el riesgo relativo estimado ha sido no significativo. O dicho de otra forma, rápido, para que sea de cara al examen. Si el intervalo de confianza de un riesgo relativo incluye el 1, incluye el valor nulo, entonces habrá que afirmar que el riesgo relativo no ha sido significativo. La tercera medida de asociación es la razón de prevalencias. Es la medida de asociación habitualmente empleada en los diseños transversales y tiene una importancia muy pequeña de cara al examen y un significado absolutamente superponible al del riesgo relativo y al de la odds ratio. Vamos a hacer ahora entonces una pregunta referente a esto que se acaba de explicar. Dice en la pregunta número 9, respecto a la medida de la fuerza de asociación, es falso que 1. El riesgo relativo es la razón entre expuestos y no expuestos. Incidencia en expuestos partido de incidencia en no expuestos. Bien, esa es correctísima, ya lo hemos dicho ahora mismo. Dice la opción 2, la odds ratio no se puede calcular en un cohortes. Hemos dicho que la medida de asociación del cohortes es el riesgo relativo y la medida de asociación de casos y controles es la odds ratio. Dice la 3, en los estudios transversales no se pueden calcular fuerzas de asociación. Esto es incorrecto. Hemos dicho, bien es cierto, que la razón de prevalencias, que es la medida de asociación y diseño transversal, pocas veces se emplea, o pocas veces, mejor dicho, se pregunta en el examen, pero eso no quiere decir que no exista. Por tanto, la 3 es la incorrecta. Dice la 4, el riesgo relativo estudia la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Esto está clarísimo. Y la 5 dice que si la odds ratio es menor de 1, indica, como hemos comentado, que el factor analizado debe considerarse como protector. Bien, la siguiente pregunta también es la 10, vamos a hacerla. Dice, ¿en qué circunstancia el valor de la odds ratio se aproxima del riesgo relativo? Esto es así en aquellas circunstancias en las que el mejor estudio sea el diseño de casos y controles. Hemos dicho antes que la mejor medida de asociación en casos y controles era la odds ratio. Por tanto, en las situaciones en las que sea excelente el diseño de casos y controles, será excelente la odds ratio. Como veremos a continuación, el mejor diseño cuando la enfermedad es rara es el diseño de casos y controles. Por tanto, cuando la enfermedad sea rara, el valor de la odds ratio va a ser un parámetro muy bueno, muy útil y muy similar al riesgo relativo. La 11 trata un tema que acabamos de tocar y es importante recordarlo. Dice, está leyendo usted un estudio de cohortes en el que se evalúan los efectos entre los antiinflamatorios, no esteroideos y la insuficiencia cardíaca. El riesgo relativo es de 1,25. Yo diría, por tanto, bueno, es factor de riesgo puesto que el RR es mayor de 1. Sin embargo, me dan un intervalo de confianza, es decir, me dan una estimación en la población que va de 0,7 a 2,2.
Como vemos, eso quiere decir que el valor incluye el 1, incluye el valor nulo. Por tanto, esto quiere decir, como hemos comentado anteriormente, que el riesgo relativo estimado no ha sido significativo. Acorde a esto que estoy diciendo, es la opción 4, que dice que no podemos afirmar que la causalidad sea la responsable de la relación entre las dos variables. ¿Por qué no podemos establecer una relación de causalidad? Porque el intervalo de confianza del riesgo relativo incluye el 1, el valor nulo. Bien, la última pregunta que vamos a hablar de este tema es la pregunta número 13. Quiero que paremos a pensar un momento en ello. Dice así: ¿cuál de las siguientes medidas sirve en un diseño de cohortes para determinar el riesgo que tengo yo, que fumo, de tener cáncer? El riesgo de que una persona expuesta a un factor tenga una enfermedad. Aquí no estoy comparando mi riesgo con el de otro, por tanto no es una medida de asociación. Aquí solo me interesa mi riesgo. Por tanto, la respuesta a eso es la incidencia en expuestos.